En este ejercicio vamos a calcular la elasticidad de oferta y demanda, pero para empezar tenemos que calcular y sacar los puntos para poder graficar nuestra curva de oferta y demanda. El mercado de la mascarilla está representado por las siguientes funciones: esta y esta. Entonces vamos con la de oferta. Para empezar a sacar los puntos es sencillamente partir con los puntos más fáciles, los ceros. Entonces ponemos que cuando P es 0, reemplazamos el 0 por la P, o la P por el 0. Y cuando Q es igual a 4 por 0 menos 20, Q es igual a 0 menos 20, 4 por 0 es 0, y Q es igual a menos 20, que es lo que nos da aquí. Ahora, cuando Q es 0, reemplazamos la Q en el 0, o sea, reemplazamos 0 en la Q. 0 es igual a 4 por P menos 20. 20 se pasa para el otro lado sumando, que era 20 es igual a 4 por P. El 4 está multiplicando a la P, pasa dividiendo, lo que sería 20 dividido 4 es igual a P y P es igual a 5. Listo, ya tenemos la curva de oferta. Vamos por la demanda y hacemos lo mismo, reemplazamos las letras por los ceros. Entonces cuando P es 0, Q es igual a 550 menos 0, lo que es igual a 550. Y lo mismo en la Q, 0 es igual a 550 menos P, P es igual a 550. Entonces ya tenemos unos puntos para poder graficar nuestras curvas, que es lo que tenemos aquí. 550, curva de oferta, o sea, curva de demanda, vamos a ponerle la D, y la O, la curva de oferta. Ahí están los puntos, el 5 y el menos 20. Ahora vamos a calcular el equilibrio, que es este puntito de aquí, que es donde ambos se mantienen en el mismo punto, o sea, donde las curvas intersectan entre sí. Entonces tenemos que igualar la ecuación, las funciones, en forma de ecuación. Entonces sería 4P menos 20 es igual a 550 menos P. Entonces las letras pasan a un lado y los números los pasamos para el otro lado, y quedaría 4P más P es igual a 550 más 20. 5P es igual a 570, se suman estos dos y todos se suman y queda esto. Y P es igual a 570 dividido 5, como el 5 está multiplicando, la P pasa dividiendo y quedaría P es igual a 114. Entonces ya tenemos el primer punto, que sería el precio. Ahora, para sacar la cantidad, esto lo podemos reemplazar en cualquiera de estas dos funciones. Podemos reemplazarlo aquí o aquí. Y la lógica es que no tenga que dar lo mismo aquí y aquí. O sea, esto tiene que ser igual. Entonces vamos a reemplazar. Q es igual a 4 por 114, que lo tenemos aquí, que es la P, menos 20, y eso nos da 456 menos 20. Y eso nos da un total de 436. Entonces aquí ya tenemos el valor. Ahora tenemos que ver si es que la oferta nos da lo mismo. Vamos a ver. Y 550 menos 14 es igual a 436, que es lo que tenemos aquí. Bien, entonces si es lo mismo, por lo tanto el punto de equilibrio es 436,114. Ahora vamos a calcular lo que es la elasticidad. ¿Cuál sería la cantidad de demanda del bien si acaso el precio se incrementa en un 20%? Esto quiere decir que esto hacia esto tiene que incrementar un 20%. Es un incremento de un 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir este valor? Sencillo. Primero calculamos el 20% del precio que ya tenemos, el precio actual, que sería 114. Sumamos el 20% del precio actual y eso nos da 136,8. ¿Qué hacemos con este 136,8? Lo reemplazamos en el precio de esta ecuación, que es de la ecuación anterior, y reemplazamos. Q es igual a 550 menos 136,8. Q es igual a 413,2, que esto es la cantidad que nos da acá. Ahora vamos a calcular la elasticidad. La elasticidad es igual al cambio porcentual de la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Para calcular el cambio porcentual en el precio,
vamos a poner el precio anterior, o sea, el precio nuevo, o sea, el precio anterior, que sería 436, menos el precio nuevo, 413, por 100, y dividido el precio anterior. Y eso nos da 336. Entonces ya tenemos el cambio porcentual en la demanda. Esto sería 336%. Ahora vamos con el cambio porcentual en el precio. 136,8, que es el precio nuevo, partido por, o sea, menos por 114, que es el precio anterior, por 100, porque estamos calculando el porcentaje, y partido 114, y esto nos da 36,8%. Ahora, para sacar la elasticidad, simplemente reemplazamos la información de esta fórmula. Entonces reemplazamos 336, que sería el cambio porcentual de la cantidad demandada, partido por 36,8, que sería el cambio porcentual del precio. Y eso nos da 9,13. ¿Qué quiere decir este valor? Cuando la elasticidad es mayor a 1, quiere decir que es una demanda elástica. Ya que la elasticidad es mayor a 1, que quiere decir que los consumidores son sensibles al cambio de precio. Es decir, que sufren cuando los precios van cambiando, varía mucho. Ahora vamos a calcular la elasticidad de oferta. ¿Cuál sería la cantidad de oferta del bien si acaso el precio se incrementa en un 10%? Hacemos lo mismo. Esto debe ser un incremento de un 10%. Entonces vamos, hagamos lo mismo que el anterior. 114, el precio antiguo, más el 10% de 114, y nos da 125,4. Ahora reemplazamos en la otra fórmula. Anteriormente teníamos dos fórmulas y ahora ocupamos otra, que sería la de oferta. Entonces sería Q es igual a 4 por 125 menos 20, y eso nos da 481,6, que sería la nueva cantidad. Y pasamos a calcular la elasticidad, que es lo mismo, pero esta vez calculamos la cantidad ofrecida. Anteriormente calculamos la cantidad demandada. Entonces tenemos que hacer los mismos pasos. Para calcular la cantidad ofrecida, ponemos la cantidad nueva, que es esta, menos la cantidad anterior, 436, por 100, que estamos calculando el porcentaje, partido en el precio, o sea, la cantidad anterior, nos da 436. Entonces, en total nos daría 381,6%. Vamos al cambio porcentual en el precio y hacemos lo mismo. En el precio, 125,4, que sería el nuevo, menos 114 por 100, sería el antiguo, por 100 el porcentaje, estamos sacando porcentaje, partido 114, que es el antiguo, y nos da 25,4%. Y ahora reemplazamos los números en esta fórmula y lo ponemos 381,6, que sería la cantidad porcentual ofrecida, y 25,4%, que sería la cantidad porcentual en el precio, y eso nos da 15,02. Y esto es lo mismo que el gráfico anterior, quiere decir que hay una demanda elástica, ya que el valor es mayor a 1, 15,02. Y esto quiere decir lo mismo que el anterior, quiere decir que los vendedores son sensibles al cambio de precio. Y esto lo podemos ver aquí, se mantiene en una línea constante, es decir, no se mueve para ninguna parte. Bueno, eso es todo el video del ejercicio. Hasta pronto. También las chetas.
nos ponen en el mismo mercado del ejercicio anterior. Por lo tanto, para la pregunta A de determine el precio y la cantidad de equilibrio y grafique, corresponden a los mismos datos del ejercicio anterior, es decir, el punto 436,114, respondiendo a la primera pregunta. Siguiente pregunta: ¿cuál es el máximo precio que pagarían los consumidores por unidad? Esto simplemente corresponde al mayor precio que la curva de demanda. En este caso, tenemos que el precio máximo sería 550. Pregunta C: ¿cuál es el precio que realmente pagarían los consumidores por unidad? Recordemos que la curva de demanda indica el precio máximo que pagarían los consumidores según tal cantidad del bien. Por lo tanto, tengamos, por ejemplo, si tenemos una cantidad A del precio, el máximo que pagarían los consumidores sería el precio B. Pero el precio máximo no es necesariamente el precio que los consumidores van a pagar, sino más bien va a ser el precio en el que se encuentra en el mercado. Por lo tanto, el precio del mercado en este caso va a corresponder al precio de equilibrio, 114, ya que será el precio en que los consumidores encontrarán dicho bien en el mercado, 114K. La siguiente pregunta nos dice: determine el excedente del consumidor para este mercado. ¿Cómo interpretarías este resultado? Recordemos que el excedente del consumidor está dado por el máximo precio que pagarían los consumidores menos el precio que realmente están pagando. Como dijimos en la pregunta anterior, el máximo precio que ellos pagarían estaría dado por la curva de demanda. Por lo tanto, como dijimos para un precio A, el máximo precio que pagarían sería un precio B, pero el precio que realmente lo están pagando sería 114. Por lo tanto, el excedente del consumidor correspondería a la diferencia entre este precio D y el precio que estarían pagando, que en este caso es el precio de equilibrio, el precio de mercado. Por lo tanto, el precio del excedente corresponde a la suma de todas las diferencias que se ocasionará respecto al precio máximo que pagarían menos el precio de equilibrio, cuyo cálculo se puede calcular simplemente encontrando el área debajo de la curva de demanda y por sobre el precio de equilibrio. Entonces tomamos que esta figura corresponde a un triángulo, por lo tanto, para calcular el área basta con tomar la base por la altura dividido en 2. En este caso tenemos que la base es de 0 a 436, es decir, 436 base por la altura. La altura vendría siendo la distancia entre 114 y 550. 550 menos 114. Y esto dividido en 2. Tenemos que es 436 por la diferencia que también corresponde a 436 en este caso. Y esto dividido en 2, lo cual nos da un valor de 95.048. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? El excedente del consumidor corresponde a las ganancias que obtiene el consumidor. Lo definimos como la diferencia entre lo máximo que pagarían y lo que realmente están pagando. Por lo tanto, podemos entender que la ganancia al comprar al precio de equilibrio corresponde directamente a 95.048 unidades monetarias de ganancia. La siguiente pregunta, pregunta E, nos pide indicar el excedente en el gráfico. Como dijimos anteriormente, corresponde al área debajo de la curva de demanda y por sobre el precio de equilibrio. Por lo tanto, en el gráfico corresponde a la zona de aquí, toda esta zona de acá.
Pregunta F. ¿Cuál es el mínimo precio al que los oferentes estarían dispuestos a producir y vender cada unidad? Esto, de forma análoga con la curva de demanda, corresponde a este valor de la oferta, que es 5. Ese es el valor teórico menor al que estarían dispuestos a vender. Con ello, la siguiente pregunta, la G, nos pregunta cuál es el mínimo precio que realmente percibirán los productores por unidad comercializada. Tal como hablamos en el caso de la demanda, la curva representa el precio máximo a cual los consumidores comprarían dicho producto a cierta cantidad. Con la oferta ocurre lo mismo, la misma lógica. La curva de oferta nos indica el precio mínimo por el cual el productor o los productores venderían el producto según cierta cantidad. Tendrían una mínima ganancia indicada por la curva de oferta. Por supuesto, el vendedor puede ofrecerla a un precio más alto, y en particular el precio al que realmente percibirán los productores, al igual que en el caso anterior, corresponde también al precio de mercado, es decir, al precio de equilibrio, 114. La pregunta H nos dice de determinar el excedente del productor para este mercado. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Al igual que en el caso del excedente del consumidor, lo podemos calcular a través de, nuevamente, el área comprendida entre la curva de oferta y el precio de equilibrio, que lo podemos calcular nuevamente como un triángulo, calculando la base por la altura dividido en 2. En este caso, tenemos que la base va a ser nuevamente 436 por la altura, que aquí corresponde a la distancia comprendida entre 5 y 114, y dividido en 2. Y esto corresponde a 23.762 unidades monetarias. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Este valor determina el beneficio monetario por la venta de bienes dado este precio de equilibrio. Por lo tanto, este valor corresponde al beneficio en unidades monetarias que el vendedor, que los oferentes percibirán respecto a la venta de dicho bien en este mercado. La siguiente pregunta, la pregunta I, nos pide indicar el excedente del productor en el gráfico. Al igual que el caso anterior, corresponde a este sector del gráfico. Corresponde al área que se encuentra en este sector. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, la pregunta final. La J. Nos preguntan por a cuánto ascendería el excedente del mercado. Y esto no es más que la suma del excedente de los consumidores y el excedente de los productores. Es decir, sería 95.048 más 23.762, lo cual nos da una cifra de 118.810, siendo este el excedente final de nuestro mercado. Establecerse una sola bandera, desde la cordillera hasta el mar.